este fin de semana, prepárate, ten un corazón expectante, porque aquellos que están a la expectativa de lo que Dios va a hacer, Dios nos va a sorprender, te va a dar más allá de lo que esperas. Y es un gusto estar aquí con ustedes, y la verdad que yo estoy bien contenta porque también me encontré con un amigo de años, teníamos más de 25, igual 26 años de no ver a Nico, y nos vimos y nos conocimos en el aeropuerto. O sea, sí se acordó de mí, yo me acordé de que ya no nos vamos a conocer, pero la verdad, yo ya recibí las 5 prédicas que va a dar él. No, la verdad que fue muy gratificante, muy fortalecedor ese encuentro, y le agradezco mucho a Dios esta oportunidad. Es un privilegio estar al lado de un hombre, un varón de Dios que a nosotros como iglesia en Acayuca nos ha enseñado muchísimo y fue un precursor del avivamiento en Acayuca, y la verdad que estamos muy agradecidos. Hoy me acompaña conmigo, tengo un discípulo, es Luis. Luis, ponte de pie. Soltero. No es que lo estoy creciendo, estoy diciendo la característica que está perfeccionando. Y lo traje conmigo, se ganó el lugar, dijera. La verdad que es un buen discípulo, es de mi director de audio en la iglesia, y pues está aquí conmigo, o sea, me acompaña, y pues ahí se los encargo, ahí donde lo vean, si se porta mal, cálenle la oreja. Pues vamos a comenzar en esta tarde. Yo tengo una palabra de parte de Dios para tu vida, y quiero que abras la Biblia. Vamos ahora sí a iniciar desde el comienzo, Génesis capítulo 3, versículo 9, versículo 10. Es una historia que para algunos que ya hemos leído la Biblia, ya hemos conocido la historia acerca de la desobediencia del hombre, pero me voy a centrar en algunas palabras que aquí menciona. Capítulo 3, versículo 9 al 10 dice de esta manera: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y ahí comienza toda la justificación que el hombre le da a Dios por la desobediencia. Comúnmente cuando los que son papás, y algunos que son papás aquí, hay una forma común en conocer cuando el hijo se porta mal, cuando son niños, cuando son pequeños. Por ejemplo, los papás cuando no escuchan, las mamás sobre todo son muy despiertas, cuando no escuchan al niño hacer ruido en la casa, cuando no escuchan sonido alguno, inmediatamente algo está haciendo. Te despierta la sospecha, te despierta el sentido así de sospecha, ¿qué estará haciendo? Y cuando encuentras al niño, lo encuentras en el baño con todo el shampoo regado, lo encuentras con todas las paredes pintadas, con todas tus tarjetas de crédito cortadas y con un sinfín de travesuras, ¿no? Porque estamos acostumbrados por instinto a reconocer cuando no funciona bien, cuando algo está mal. Y esto viene de parte de Dios, porque en esta historia Dios comienza hablándole a Adán y a Eva y los pone en un lugar muy padre, muy hermoso, y les da una encomienda. Les dice simplemente no coman del árbol de la vida ni coman del árbol de la ciencia del bien y el mal. De todo lo demás pueden probar, pueden comer si lo quieren, pero solamente era lo único que tenían que hacer, no tenían que ir más allá. Sin embargo, ellos desobedecen la orden. La mujer se deja engañar, el hombre no era ignorante de lo que ella estaba haciendo, pero se dio a la seducción de ella y cayó también en el error. Sin embargo, en esos versículos que hemos leído, Dios hace una pregunta, la pregunta que todo padre le hace a su hijo cuando no lo escucha: ¿dónde andas? ¿Qué estás haciendo? No te escucho. Simplemente es como Dios el pedagogo, ¿no? Diciendo, para no gritarte o decirte, ¿qué estás haciendo, chamaco? No. ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? Y esta pregunta es muy común, es una parte común escucharla en todas las casas, pero la pregunta es tan directa que ellos no se la esperaban. Ellos no se esperaban que Dios les hablara tan directamente y los confrontara al momento de presentarse con ellos. La Biblia menciona que durante las tardes Dios se presentaba con ellos y les hablaba. Tenían una larga plática, había comunión, había relación. Mas sin embargo, en ese momento
Dios sabía lo que habían hecho y les hace la pregunta para darles la oportunidad de que pudiesen confesar su falta, de que de ellos saliera de su corazón que habían fallado, que habían cometido un error. Mas sin embargo, la respuesta de Adán fue simplemente: tuve miedo cuando te escuché. ¿Qué es lo que te dicen los niños cuando le dicen a la mamá: ¿y qué estás haciendo? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué no sales? Porque me da miedo que me vayas a pegar, porque me da miedo que te vayas a enojar conmigo. Y es una naturaleza nuestra el tener miedo, pero en este caso ellos sabían cuál era el miedo que había despertado su corazón, el pecado, porque sabían que habían sido descubiertos, ahora se dieron cuenta que estaban desnudos. Por eso Dios le hace la pregunta: ¿quién te dijo a ti que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te mencioné, no lo hicieras? Y entonces inmediatamente el hombre, irresponsablemente y cobardemente, le echa la culpa a la mujer. Hasta el día de hoy el hombre que no quiere reconocer su falta, su error, cuando cae en adulterio, en fornicación o en otras cuestiones sexuales, siempre culpa a la otra persona. Ella se ofreció, ella quería, lo común de todos. Porque esto viene desde el huerto del Edén. Él no se hizo responsable. Y ahí estaba un Adán que estaba totalmente fuera del orden divino. La verdadera pregunta que Dios estaba haciendo fue: ¿por qué te escondes? Pero en su sabiduría y con un efecto así como, me vuelvo a mencionar, como pedagógico de parte de Dios, le hace la pregunta: ¿dónde estás? Y por el tono de esta pregunta, Dios muestra exactamente su amor y le estaba dando a entender a Adán su condición en ese instante. Adán tenía que presentarse delante de Dios. Y algo que nosotros tenemos que aprender, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, no hay nada en toda la creación que esté oculto delante de Dios. Todo está desnudo y expuesto delante de sus ojos, y a Él es a quien vamos a rendirle cuentas en algún momento de nuestra vida. A veces nosotros pensamos que las cosas que hacemos donde nadie nos ve, donde nadie nos observa, donde no hay personas a nuestro alrededor, y cosas que tú sabes dentro de tu corazón que no son correctas, que nadie las observe, que nadie se va a dar cuenta y que no va a haber consecuencias de ella. Y ese es el primer error, porque escuchamos la voz del enemigo diciéndote: no te preocupes, todos lo hacen, nada te puede pasar, nada ha sucedido, todo es normal, tienes derecho a disfrutar de la vida, tienes derecho a equivocarte como todos en la vida, como todo ser humano. Y nos dejamos engañar, que por eso muchas veces nos escondemos cosas. Y es ahí donde Dios nos pregunta: ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Dónde realmente estamos parados? ¿Dónde realmente nos encontramos en ese momento que hemos pecado? Porque Adán se encontró de repente fuera del huerto, fuera de la cobertura de Dios. Ahora, Dios sabía del sufrimiento que le estaba causando a Adán todas estas situaciones y estos sentimientos de vergüenza y remordimiento, de culpa, de miedo, que por primera vez en la historia él estaba experimentando. Él nunca había sentido pena, nunca había sentido vergüenza, no sabía qué era eso, pero a raíz del pecado empezó a experimentar las emociones, los sentimientos que había dentro de su corazón. La culpa, la vergüenza, la condena estaban ahí plasmados en la respuesta que dio. Tuve miedo de ti y me escondí. Porque sabía, él sabía quién era Dios, sabía lo severo y sabía las consecuencias de la orden que Dios le había dado. Y entonces tenía miedo de que Dios en ese momento se presentara y lo destruyera. Por eso la Biblia menciona en el libro de Proverbios 15:3 que los ojos del Señor están en todas partes y observa a los malos y a los buenos. El hombre sigue buscando hasta el día de hoy lugares donde esconderse de la mirada del Señor. Yo te voy a mencionar, esto es una enseñanza que el Señor me dio a través de esta lectura de Génesis. Yo pude entender muchas veces que el hombre sigue haciendo lo mismo que Adán hace miles de años atrás. Sigue escondiéndose de la presencia de Dios. Sigue tratando de justificar, sigue tratando de querer enmendar su error de maneras erróneas. Y yo encontré 3 lugares donde podemos encontrarnos sin darnos cuenta, alejados de la voluntad de Dios y escondiéndonos del Señor. Y la primera es: ¿dónde realmente estás tú? ¿Estás escondido en una cueva? Primero, el libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9, habla acerca de la historia de un hombre que dice que allí se metió en una cueva donde pasó la noche
y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Ahí está uno como Adán, igual escondiéndose de Dios. Ahora, si vemos todo el contexto de la historia de Elías, para los que conocen la Biblia, Elías había sido un varón, un profeta, que había hecho milagros sorprendentes en Israel. Era un tipo que se había parado ante 450 hechiceros y brujos y los había descubierto, los había avergonzado a través de un sacrificio, y se había incendiado ese sacrificio y Dios había respondido a ese sacrificio, y todo el pueblo, más de 2 millones de gente, viendo todo lo que estaban haciendo y cómo Dios le respondió a través de una simple oración que no duró ni un minuto. Simplemente dijo: yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú estás aquí, hazle saber a este pueblo que tú eres Dios. Y descendió fuego del cielo y se consumió todo el holocausto. Acababa de venir de un momento donde había soltado una palabra profética y le había dicho al pueblo: no va a llover en 3 años, y de repente también les dijo: va a llover, prepárense porque viene una tormenta fuerte. Y sorprendentemente, milagrosamente, ocurre lo que todos esperaban: la lluvia que de una u otra manera habían esperado pero que no había llegado, pero por la palabra que había soltado, Dios se había manifestado a través de él. Ahora, venía de una situación poderosa. Mas sin embargo, cuando escuchó a la reina decir que quería matarlo, que lo destruyeran, que lo atraparan, y mandó a buscarlo, él inmediatamente va y se esconde en una cueva. Nos pasa a nosotros cuando, después de experimentar milagros de Dios, experimentamos el llamado, experimentamos la salvación, la transformación de nuestra vida, milagros en casa, te sanó a tu papá, a tu mamá, se salvó tu padre, tu madre, tu hermano, hubo un milagro de sanidad en tu cuerpo, y sorprendentemente viste la mano de Dios operando en ti a través de algo que tú esperabas o estabas pidiéndole al Señor. Quizás la entrada a una universidad, quizás el proveer un trabajo que estabas esperando, un negocio, qué sé yo, y viste la mano de Dios, y milagro tras milagro, pero de repente alguien te amenaza, te intimida, y de repente las cosas ya no empiezan a pasar o suceder como tú esperabas. Ya no hay milagros, ya no hay sanidades, y de repente pasas un tiempo donde no está ocurriendo nada, y empiezas a desanimarte, empiezas a deprimirte, y vas y te escondes en la cueva. Y empiezas a decir: Dios no está, Dios se olvidó de mí, ya Dios no quiere darme lo que yo le estoy pidiendo. A lo mejor cometí un pecado, a lo mejor cometí una falta, y estamos escondidos en la cueva y no queremos nosotros reconocer que no estamos reconociendo la grandeza del poder de Dios. La mayoría de los israelitas habían dejado de servir al Señor y estaban convencidos que Baal era el verdadero Dios. La idolatría abundaba a tal grado que había profetas dedicados al servicio de los dioses paganos. Mas sin embargo, a través de Elías se habían obrado milagros sorprendentes. Es más, en el tiempo de Elías había un templo dedicado a Baal. Él combatió directamente con la hechicería de aquellos tiempos. Es como ir y presentarte en un lugar, en una ciudad donde la hechicería, el vudú y todas esas cuestiones esotéricas y del oculto están manifestadas, y vas y te paras y presentas a un Dios vivo y desenmascaras toda esa mentira ante la gente que cree esas cosas, y de repente Dios te responde milagrosamente, obrando y sanando, restaurando las vidas, y algo sorprendente ocurre. Pero de repente llegas a casa y te encuentras con una situación con tu papá, con tu mamá, o alguien te quitó algo, la pérdida de una persona, la pérdida de algo que tú amas, y empiezas a desanimarte. Dices: vengo de algo glorioso, de algo poderoso, y algo me quitaron acá, y empezamos a enojarnos, y empezamos a deprimirnos, y empezamos a desanimarnos, y nos quedamos escondidos en esa cueva de depresión. El desánimo es peligroso. Nos hace perder la visión, nos hace perder la motivación, nos hace perder el entendimiento de buscar al Señor. Las cosas no habían salido como Elías esperaba. Y ante la amenaza de muerte y la persistente idolatría de Israel, ese profeta que había hecho grandes cosas, ahora se encontraba en una cueva lleno de miedo, lleno de desánimo. Su perspectiva de la vida, de las cosas, estaba tan nublada que para él ya no existían razones para continuar. Y nos pasa muchas veces cuando conocemos el Evangelio, cuando llegamos a conocer a Jesús, y las cosas no funcionan o no se
presentan como nosotros las esperamos o como nosotros las deseamos. Cuando conocemos a Jesús en una edad tan corta, la adolescencia, la juventud, que es una parte tan vital e importante, nos enfrentamos a muchos desafíos, pero también a muchas tentaciones. Y es ahí donde puede venir el desánimo, porque puede por un momento disfrutar la presencia de Dios, pero también la Biblia dice que en el mundo vamos a sufrir aflicciones, y tenemos que confiar que Jesús ya venció al mundo, y que si Jesús lo venció, nosotros también podemos vencer cualquier adversidad, cualquier situación que se nos presente, cualquier situación que nos quiera desligar del amor de Dios, y volver a animarnos y volver a motivarnos en esa gracia poderosa del Señor. Pero ¿qué hacemos? Nos escondemos. A veces no queremos que ya nos hablen de Cristo, que nos hablen de Dios, que nos visiten, que nos animen. Ya no me busquen, le decimos a esa amiga, ya no me lleves a café, yo ya no quiero que me hables de Cristo, porque yo pensaba que Dios era diferente, todo iba bien, pero de repente ya no me está dando lo que yo quiero. Y nos desanimamos. Perdemos la motivación de buscar al Señor. Hay gente que vive desanimada por el solo hecho de que no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. No ha experimentado el poder de la gracia, el poder de su presencia. Puedes tener al Espíritu dentro de ti que te hace reconocer a Jesús como Señor y Salvador, pero hay una gran diferencia en ser lleno del Espíritu. Eso es muy diferente. Y algunos no hemos llegado a esa parte, por eso flaqueamos, por eso nos es difícil el caminar en Cristo, porque la palabra del Señor nos enseña que aquellos que son llenos del Espíritu tienen el poder para continuar en el Evangelio, para avanzar, para crecer y para no vivir escondidos en la depresión. Hoy en día está de moda que los jóvenes se depriman. Hay jóvenes que se deprimen 11, 12, 13 años y viven deprimidos como si fueran hombres o mujeres de 60, 70 años que ya vivieron toda una vida, pero no han experimentado nada. Se deprimen por todo, una sensibilidad por todas las cosas. Todo les duele, todo les lastima, todo les hiere. Se deprimen si les hablan, si no les hablan. Se deprimen si tienen algo o si no lo tienen. Por todo se deprimen, porque no tienen el control de sus emociones. Viven escondidos en la cueva y no se atreven a salir donde está Dios hablando de manera susurrando, hablando a sus corazones, diciéndole: yo estoy aquí, yo no me he quitado de tu lado. Pero nosotros queremos permanecer como Elías dentro de la cueva. Y Dios tuvo que hablarle severamente a Elías dentro de la cueva, que saliera. Porque la depresión, cuando nos viene a raíz, cuando nosotros perdemos el deseo de escuchar a Dios y de buscar a Dios a través de la Escritura. ¿Sabes? La Escritura me enseña a mí que cuando nosotros dejamos de buscar la palabra de Dios, inmediatamente nuestro espíritu se debilita. Y por eso nosotros no tendemos a buscar a Dios en los momentos de adversidad. Estamos débiles ante la adversidad. Por eso fácilmente somos vencidos, porque no nos alimentamos de la palabra. Esto es como el agua que es necesaria para nuestro subsistir. El agua es necesaria para nosotros. Si no bebemos agua, nos deshidratamos. Y cuando alguien está deshidratado, está débil. No tiene fuerzas, no tiene ánimo. Quiere estar acostado, quiere estar durmiendo porque su cuerpo no le responde, está deshidratado. Cuando no tenemos la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón, cuando no nos alimentamos de ella, nos deshidratamos. Por eso estamos débiles y las adversidades nos derriban. Por eso no queremos levantarnos, no tenemos ánimo de nada. Dios está levantando una generación que se levante sobre la depresión, que quite esa coraza, que quite esa pena en su corazón y que se atreva a creer a las promesas que Él ha establecido en su palabra. Ahí está Elías, donde Dios tuvo que hablarle fuertemente para salir de la cueva. Y Dios preguntándole: ¿dónde estás, Elías? ¿Qué haces aquí? El propósito que yo tengo para ti no es que te escondas dentro de una cueva, que prediques desde una cueva, sino que salgas y todos te escuchen. Solo Dios puede ayudarnos a salir de ese estado para experimentar el nuevo deseo de vivir y cumplir con el propósito que Él ha establecido para nuestra vida aquí en la tierra. No podemos vivir desanimados todo el tiempo. A veces nosotros pensamos que el desánimo desaparece. Tenemos, no sé, pero últimamente le estoy diciendo a la iglesia que tenemos un concepto de las cosas espirituales
como si fueran magia. La fe la entendemos como si fuera magia, como si las cosas ocurrieran así por arte de magia. No hemos entendido que la fe es un accionar, es 50 y 50, Dios hace su parte, es esperar. Dice la Biblia en Hebreos que la certeza de lo que se espera y la seguridad de algo que no se ve. Que sabes que va a venir, no sabes en qué tiempo, no sabes en qué momento, no sabes cuándo, pero va a llegar. Eso es fe. La magia es aquella que tú esperas que ocurra sin que tú hagas nada. La fe es accionar, esperar el momento, y mientras espero, estoy haciendo algo por el Señor. Eso me va a impedir no desanimarme. Me va a motivar a esperar con más ansia y deseo lo que Dios quiere para mí o lo que vaya a hacer a través de mí. Por eso a veces estamos como Elías escondidos. Y muchos jóvenes hoy viven así escondidos. Después de grandes victorias se esconden dentro de una cueva. Dios no nos ha llamado a escondernos en cuevas, sino a celebrar sus victorias y a seguir hablando de sus maravillas. A no dejarnos intimidar por lo que el diablo quiera decir o hablar acerca de nosotros o de lo que Dios está haciendo. Dios nos ha llamado para ser el reflejo de su gloria aquí en la tierra. Tú y yo hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo, no para vivir encerrados, no para vivir esclavizados. ¿Qué les pasó a todos los que vivimos la pandemia en este tiempo? ¿El encierro te trajo mucha ansiedad, depresión? A muchos los debilitó. Hoy los niños que nacieron en esa etapa, en esos años, de 1 año, 2 años, son los que más problemas de salud han tenido porque no desarrollaron defensas en su cuerpo. Porque estuvieron encerrados, no tuvieron interacción con el mundo. Por lo tanto, cuando salen de repente, termina la pandemia y los sacan afuera, se enferman por todo. Todo les hace mal, la comida, la gente, todos los gérmenes, donde sea, se andan enfermando. Te lo digo, tengo unos sobrinos que constantemente los tienen en el médico, porque son de ese tiempo, por estar tanto tiempo encerrados, hasta que el día que los sacaron, esos niños se han estado enfermando. Y sucede así en la vida espiritual, cuando vivimos mucho tiempo encerrados en nuestros desánimos y depresiones. Nos enfermamos constantemente. Y tenemos enfermedades en el corazón que nos están dañando y por lo cual nosotros no nos permite avanzar ni crecer en nuestra vida espiritual. Pero no solamente es a Elías a quien Dios le pregunta, a los Elías a quien Dios les pregunta, ¿dónde estás tú? Te voy a decir otra persona que estaba en otro lugar. Y este se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 y 2. Un hombre que se paseaba en la terraza de su casa. Y esto tipifica la pereza y la ociosidad. A veces estamos paseándonos en terrazas de ociosidad y pereza mental, emocional, espiritual. Y te lo muestro con la Biblia. Dice que aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David se quedó en Jerusalén, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Era un hecho que los reyes tenían que ir a pelear. Era un tiempo en que él tenía que estar con su ejército al frente. Algunos escritores dicen que probablemente David estaba en la casa real esperando que sitiaran a Jerusalén y los enemigos se acercaran para que él pudiera hacerle frente desde ahí. Otros escritores dicen que ser el rey necesitaba descanso y necesitaba estar en su casa. Pero la Biblia no menciona en el primer versículo esa parte. Dice, era necesario que todos estuvieran en la guerra. Estamos en tiempo de guerra. Y es necesario unirnos para pelear contra el enemigo. Pero muchos nos quedamos en casa, nos quedamos en la pereza, en la ociosidad. En aquel deseo de no hacer nada para el reino, de no estar haciendo nada para el Señor. Esta historia está ambientada con un contexto de la violencia de la guerra. No debería sorprendernos encontrar una historia de violencia sexual en un entorno donde había violencia. ¿Qué hace David en casa? Su ejército sitiado mientras David holgazaneaba en casa. David había perdido el interés en dirigir los ejércitos de la guerra en la batalla. Dijeron que David había matado sus decenas de miles, así que tal vez estaba agotado de tanta guerra. Quizás en algún momento David en ese instante pensó que las cosas iban a hacer a su favor. Había una ley, escucha bien, cuando los israelitas empezaron a pedir rey,
en el libro de Jueces, el profeta Samuel les hace saber, les hace decir algo muy importante. Dice, si ustedes quieren rey, los reyes van a tomar a sus hijas y las van a hacer sus servidoras y sus doncellas y sus concubinas. Y a sus hombres los van a poner a trabajar. Ellos estaban advertidos. Cuando David sube a ser rey, cuando mira a esta mujer bañándose, se le hace fácil y justificarse bajo una ley con las cuales los reyes gobernaban. Va y toma a una mujer que no era suya. Aunque le habían dicho, ella es casada, ella tiene su pareja. A él no le importó porque era el rey. Desde ese instante abusa de su autoridad. Y entonces toma a la mujer. Una ociosidad, un momento en que tu mente y tu corazón están paseando en el terrado del mundo, es un momento que el diablo ocupa para hacerte caer en la tentación. Es cuando el pecado acecha tu vida. Es cuando el pecado está a la puerta. Cualquier cosa Satanás te la va a presentar y la vas a mirar como una mujer que se está bañando para que empieces a codiciarlo. Dice que David la deseó. Yo sí me sigo preguntando la vista de halcón que tenía David, porque él vivía en un palacio. Ahora, ¿a qué distancia estaban las casas del palacio? Ahora, no era cualquier palacio. Era un palacio extenso, grande, espacioso. ¿Cómo la vio bañarse? Yo me pregunto, ¿era una mirada de halcón? En serio, porque no me puedo imaginar desde dónde la estaba viendo. Y la deseó tanto que la tomó. Sucede así con el pecado en nuestra vida cuando nosotros andamos en la terraza de la ociosidad. David demuestra el viejo dicho que la mente ociosa es el taller del diablo. Cuando nosotros no le metemos nada a nuestra mente, la estamos dejando vacía. Y es una oportunidad que el diablo ocupa para enviarnos dardos que puedan hacernos dudar de la gracia y el poder de Dios. Y a veces nosotros nos confundimos. Por eso tenemos nosotros siempre que estar con nuestra mente ocupada y renovando nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mientras David paseaba por la azotea, ve a esta mujer y la describe como una manera, dice que aconteció al anochecer, David se levantó de su lecho y andaba sobre el terrado de la casa del rey. Cuando nosotros flojeamos en dar mantenimiento de limpieza a nuestra casa, nosotros provocamos que los bichos empiecen a inundarla. Por eso hay un ejemplo. Si tú dejas de limpiar tu casa, por un instante que tú limpies tu casa, entra una araña, la araña empieza a hacer sus nidos. Con un nido que haga, al día siguiente vas a tener una red de telarañas. No hace una, ya le diste la oportunidad, y si no quitas esa telaraña, a la siguiente semana vas a volver a ver 2 telarañas, a la siguiente semana vas a volver a 3, y posteriormente tu casa va a estar inundada de telaraña. Un pecado siempre te llevará a otro pecado. Cuando nosotros mantenemos una mente ociosa, un pecado siempre nos llevará a otro. Todo empieza de una manera sutil. De repente enciendes el televisor, algo tan normal, tan natural, no te dio ganas de ir a la iglesia. Es una reunión de jóvenes. Va a predicar la pastora Liz. Va a predicar el pastor Ricardo. Va a predicar el líder. No tengo ganas de ir, me quedo en casa. En tiempo de guerra. Y de repente enciendes Netflix, te llama la atención algún título, y todo empieza con una suavidad. Empiezas a ver escenas. De repente las escenas empiezan a tornarse más intensas, quizás escenas sensuales, eróticas, te empieza a llamar más la atención. A la siguiente vez te quedaste tan picado con la serie, empiezas a incrementar otra vez. Ya luego ya no solamente te conformas con ver, ahora ya quieres probar. Ya de la televisión te pasas un poco a la pornografía, de la pornografía te pasas a la masturbación, y de la masturbación llegas a un hecho real. Sea que abuses de alguien, sea que te acuestes con alguien, sea que forniques con alguien, pero ya caíste en el pecado. Porque la mente ociosa siempre nos va a llevar
a fallarle a Dios. Como que es tiempo de descansar, ya trabajé mucho, ya di mucho en la iglesia, ya es necesario que yo descanse, que me quede un domingo de no ir a la iglesia, que me quede un miércoles de enseñanza, que me quede un día en casa, cuando hay células, cuando hay reuniones de jóvenes, ya como que ya necesito un descanso. Ten cuidado de pasearte en la terraza, porque la ociosidad llama al pecado. Porque mantenemos una mente abierta. Santiago lo explica de esta manera en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Todo empieza con algo suave, paseándonos en la terraza, como algo que puedes tomarte con libertad. Puede que te sorprenda, pero lo de David no fue solamente adulterio. Lo de David fue una violación literal de abuso. Porque la maldición que le vino después fue que uno de sus hijos abusó de su propia hermana. Hubo incesto en la casa, hubo abuso sexual y hubo asesinato. Lo mismo que él hicieron sus hijos. ¿Sí me estoy explicando? Un pecado siempre te va, pero cuando tenemos una mente ociosa. ¿Sabes cuál es el problema de los jóvenes hoy en día? Nos cuesta trabajo leer la Biblia. Es una pereza para leer la Biblia. No sé aquí, pero eso sucede allá. El problema yo lo tengo allá, espero que aquí no. Pero es una pereza leer la Biblia. Leer la escritura un minuto, unos 5, unos 10, una media hora es un fastidio, es un cansancio. Me puedo aventar mejor un buen libro, me puedo aventar mejor una buena serie de 1, 2, 3 horas, pero leer la Biblia por unos 10 o 20 minutos es algo muy cansado. ¿Sabes por qué el diablo no quiere que tú leas la Biblia? Porque ahí está tu escudo y tu defensa para tu vida espiritual. Y te sigues paseando en la terraza. Sigues en la ociosidad. Tú tienes que ser un hombre, una mujer entendida de los tiempos, que pueda percibir lo que hay y lo que viene sobre México, sobre tu iglesia, sobre tu nación, sobre tu ciudad. Tenemos que estar preparados para todo, porque las tentaciones están a la vuelta de la esquina. A mí me encanta mucho leer el libro de Proverbios. Hay el Proverbios que dice, y le habla a los jóvenes y les dice: ten cuidado de la mujer que acecha en las esquinas de las calles. Así le dice a los muchachos. Aquella que engaña con dulzura, con buenas palabras, y te lleva hasta sus lechos. O sea, eso es tremendo. Lo que la palabra del Señor nos enseña, que tenemos que estar prevenidos y dejar nosotros de esa pasividad, de esa pereza emocional, espiritual, mental, de no alimentarnos de la palabra del Señor, porque en cualquier momento nosotros podemos caer. Por eso el enemigo, este tipo de eventos, este tipo de reuniones, quiere deshacerlas, quiere destruirlas, quiere que nosotros no las hagamos, porque sabe que son un tiempo en que nosotros podemos abrir los ojos, donde Dios puede venir a reforzar nuestra fe, el poder de su Espíritu en nuestra vida para poder combatir el mal. Por eso tenemos nosotros que tener cuidado en no estar de perezosos, con nuestra mente perezosa. Porque cuando tu mente empieza a divagar, escucha bien, en pensamientos que no honran a Dios, estás dejando entrar arañas que van a extender su red. Y hay muchas cosas hoy en día de las cuales nosotros tenemos que tener cuidado. Y las redes sociales, la tecnología, muchas veces no nos está ayudando en eso. Es una puerta abierta de tentación en casa. Mi pastor tiene una frase que comúnmente más la menciona. Al principio pues nos había dado permiso de utilizar celulares y leer la Biblia con el celular, pero ahorita ya no se confía, porque ya no sabe si realmente están leyendo la Biblia o ahí mismo están. Nos tocó una vez en una reunión de oración, escucha bien, una reunión de oración, estaba la iglesia en un ambiente espiritual poderoso. Dios estaba tocando la iglesia en esa reunión de oración. Dios empezó a despertar y estaba en un ambiente del Espíritu poderoso. Y los que estuvimos ahí todos salimos así poderosos, gozosos, alegres. Terminó la oración y se me acerca una mamá y me dice, angustiada, me dice: estoy muy enojada, estoy muy furiosa,
Y yo sí, pero oye, acabamos de orar y estuvo padrísimo todo. Estoy enojada. ¿Qué crees? O sea, estoy saliendo y se me salió un momento para ir al baño y encuentro, dice, a unos chicos, unos niños, estoy hablando de aquellos días, 9, 10 años, 11 años, con un celular, viendo pornografía, mientras los papás, la iglesia, estábamos orando. En la iglesia. No te voy a decir afuera ni en su casa, ahí en la iglesia, a la puerta de donde estábamos nosotros orando. Y todos metidos en la oración y los chamacos bien privados viendo pornografía. Niños. Porque a veces no sabemos dónde está el peligro. Y nosotros tenemos que aprender a ver a Dios a través de eso. La mente es como un empleado necio al que hay que tener ocupado productivamente. La mente no para ni un instante, ni siquiera cuando dormimos. Todo el día está generando pensamientos de acuerdo a la materia prima con la que la alimentamos. La pregunta es: ¿de qué alimentas tu mente? ¿De qué alimentas tu corazón? Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque lo que tú hablas es lo que tú metes en tu mente. ¿De qué más tú hablas? ¿De qué más son tus pláticas? De lo que alimentas tu mente, tu corazón. Si alguien habla de desamor, si alguien habla de traición, si alguien habla de malos amigos, porque eso es lo que hay en su corazón y eso es lo que alimenta todos los días su mente. ¿De qué alimentamos nuestra mente? ¿De qué alimentamos nuestro corazón? Dios nos está llamando a que tenemos que salir de la terraza de la ociosidad. Tenemos que aprender a alimentarnos de Dios, de su palabra, de la fe, de las promesas, de la fortaleza, de la gracia, del amor. Que nosotros empecemos a hablar de cosas buenas. Por eso Filipenses 4:8 dice: todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que lleva buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. En esto tenemos que pensar, ¿o no? Porque tenemos que tener una mente renovada, la mente de Cristo. Y el que tiene la mente de Cristo habla cosas buenas, habla solamente de Dios. Por eso tenemos que dejar de pasearnos en la terraza. Por tal motivo es importante darle de comer a nuestra mente buena comida y tenerla ocupada en asuntos importantes que valgan la pena para nuestro provecho, para nuestro progreso, para nuestra madurez y para nuestro sano desarrollo emocional y espiritual. Una mente bien disciplinada puede llevarnos muy alto en la vida, pero también una mente indisciplinada puede enterrarnos en lo más profundo. ¿Qué estamos alimentando? Aquí está don David. En un momento de debilidad, de ociosidad, de pereza, de cansancio, cuando más cansado estás, el diablo lo puede utilizar a su favor para destruir tu vida. Porque es cuando más estás débil, porque es cuando más te dormitas, porque es más cuando viene el sueño, cuando estás cansado, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando estás agotado? Tienen días trabajando aquí para el congreso y todo lo que quieras, pero llega el día del congreso y ya estás así como que te estás durmiendo. El cansancio, estás agotado físicamente, es natural. Pero cuando dejamos que ese cansancio nos rinda, entonces perdemos nosotros la oportunidad de escuchar a Dios. De manera que de ahora en adelante procura llenarte mentalmente de cosas positivas, de la palabra de Dios. No expongas tus ojos y oídos a material contaminante. Vigila bien lo que vas a dar de comer a tu cerebro, pues tus neuronas se pueden enriquecer o te pueden empobrecer dependiendo de la materia prima que les des a procesar. Jamás se te ocurra dejar tu mente ociosa, porque se convertirá en una máquina sumamente peligrosa que te va a destruir a ti. Tenemos que, aún David, conociendo y teniendo el corazón de Dios, tuvo un momento en que se paseó y se llenó de ese desánimo en su corazón, de esa pereza, de esa apatía. Y le vino el mal que hasta el día de hoy, a pesar de todo lo que hizo, se conoce más a David por su pecado que por los cantos que daba. ¿Sí o no? Cuando oyes David, el que miró a la mujer que se estaba bañando, o el que Dios lo castigó, por otro lado Dios sigue preguntando: ¿dónde estás tú? ¿Estás en la cueva? ¿Estás en la terraza? Y me llama la atención otro muchacho en la historia de Jesús. En Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron
mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Cuando yo escucho esta historia, habla más que nada de ¿dónde estás? ¿Siguiendo a Jesús de lejos? ¿Sabes? Sabemos a personas que buscamos a Dios, pero le seguimos de lejos. Y esto nos habla acerca de tener una falta de compromiso, el no querer compromisos, el no querer responsabilidad. Seguir a Jesús implica responsabilidad y compromiso. Jesús mismo dijo: cualquiera que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno de mí. Se necesitan agallas, se necesita valor para seguir a Jesús, porque es de valientes seguir a Jesús, no de cobardes, es de valientes. Y a veces nosotros preferimos ser cobardes porque no queremos un compromiso y seguimos a Jesús de lejos. Queremos ser el cristiano que está solamente atrás, que solo observa, que solo recibe, el buen cristiano que viene cada domingo, no sé, el día que se reúne, y que solamente recibe una buena adoración, recibe la alabanza, recibe la palabra y llega a su casa y vive su vida normal. No importa lo que haga fuera de la iglesia, lo que haga fuera de casa, donde nadie lo ve, lo importante es que es fiel para llegar todos los domingos, pero sigue a Jesús de lejos. No quiere comprometerse, no quiere servir, no quiere buscar a Dios, no quiere doblegarse a Dios, no quiere entregarle a Dios su corazón, solamente le sigue de lejos. Y aquí está Marcos narrando la historia de un joven que seguía a Jesús de lejos. A mí me llama la atención porque dice que iba cubierto con una sábana. ¿Qué hacía un muchacho a esas horas de la noche cubierto con una sábana? ¿No te parece raro? Y de repente lo descubren que los va siguiendo, nada más envuelto con la sábana, deja la sábana y corre desnudo. A mí eso me llama la atención, que me hace pensar hasta lo peor. ¿Quién sabe qué estaría haciendo ahí en los olivares? ¿O con quién estaría? Porque nada más traía la sábana, no traía ni ropa. Pero eso también me habla de algo espiritual, que muchas veces cuando Dios te descubre, ¿sabes por qué seguimos a Dios de lejos? Porque tenemos miedo a que Dios descubra lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque cuando Dios te descubre el corazón. Cuando Dios se da cuenta de ti, te descubre el corazón. Y lo hizo con este joven, le quitó la sábana que representa lo que le cubría, y entonces vio su desnudez. Por eso huyó delante de Dios. ¿Sabes? Muchas veces tememos que Dios nos hable, por eso no nos acercamos a servir a Dios, a comprometernos con Dios, porque sabemos que Dios nos va a confrontar. Va a confrontar nuestro corazón, va a confrontar nuestras emociones, va a confrontar nuestras motivaciones, va a confrontar nuestras actitudes a través de su palabra. Y eso es algo que no queremos. Porque Dios nos habla a través de su palabra. Y Dios saca a luz todo lo que está oculto dentro de nosotros. Por eso Dios sigue preguntando: ¿eres tú el que sigues a Jesús de lejos? El que solamente se presenta de vez en cuando, el que solamente está en eventos, el que solamente pueden contar con Él en cierto día. Porque nada más sigo a Jesús de lejos. Yo no me quiero comprometer, yo no quiero ningún compromiso con nadie. Yo así estoy bien. Eso lo escuchamos muchas veces allá afuera en el mundo. Cuando un chico te ofrece vivir juntos, sin ningún compromiso, vamos a probar, a ver si funciona esta relación, y si no funciona, pues cada quien por su lado. Ah, qué chido, ya que disfrutaste, ¿no? ¿Sí o no? Qué terrible es eso. No quieren compromiso, no quieren responsabilidad, pero te lo hacen ver como que si es una muestra de amor de ti hacia él, en el caso de las mujeres. Te vas a mostrar tu amor. Si me amas tanto, vamos a atrevernos a tener ese compromiso así, sin papeles, sin nada. Y vas a confiar. No, pues no confío. A final de cuentas, la que voy a salir perdiendo soy yo, ¿o no? Las mujeres salimos perdiendo. Y así hay hombres en la vida espiritual, así hay mujeres en la vida espiritual, no se quieren comprometer con Dios. Les es fácil llevar una vida sin compromiso, sin responsabilidad. Por eso no tenemos disciplina, no tenemos carácter desarrollado, no tenemos madurez. Y por eso muchas veces llegamos a regarla en nuestra vida normal, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual, porque no hemos nosotros adquirido responsabilidad. Crecer es responsabilidad. Por eso cuando uno llega a los 20, 25, ya no quiere seguir creciendo, hubieses quedado niña. Porque una vez que llegas a tu edad adulta, ya es responsabilidad, ya es compromiso. Y a eso le huimos mucho, porque estamos acostumbrados a que todo nos lo hagan, a que todo nos lo den. Ahora te debe de costar. Algo que me llamaba la atención y que me impacta de la Escritura es que la mayoría amamos los regalos
y no queremos las recompensas. Los regalos se dan sin esfuerzo, pero las recompensas se dan para los esforzados. Y la Biblia dice en Apocalipsis que Dios va a dar recompensas y no regalos, porque los regalos son para los flojos, pero las recompensas para los sacrificados, para los responsables, para los comprometidos. La pregunta es, ¿qué tan comprometidos somos nosotros? Porque las recompensas se valoran. Un regalo no se valora, una recompensa sí. Un regalo, te voy a dar un ejemplo. Si yo te regalo una blusa o un vestido blanco, un pantalón blanco, y te vas a comer mole y se te lo baten de mole, te va a doler por el sentimiento de que te lo regalé, pero no te va a doler tanto como si tú lo hubieras comprado. ¿Sí o no? Te va a doler más porque tú te bajaste para comprar ese pantalón que tanto querías y no vas a querer que te lo manche, y la que te lo manche, pobre de ella, te lo tiene que pagar y comprarte lo nuevo, ¿sí o no? Te vas a poner al tiro, pero si te lo regalan, no te va a importar porque es un regalo. Pero por eso una recompensa vale la pena, porque habla del esfuerzo, del sacrificio, de lo que tú te esfuerces, de lo que tú busques. Y aquí está un joven que decía que seguía a Jesús de lejos. ¿Dónde estamos nosotros? Jesús sigue preguntando, ¿y dónde estás tú? ¿Sigues a Jesús de lejos? No queriendo comprometerte, no queriendo liarte, no queriendo acercarte a Él, por temor a ser descubierto, por temor a que descubra tu vergüenza, por temor a que vea lo que hay dentro de ti, a que se den cuenta de lo que realmente tú eres. Déjame decirte que en algún momento Jesús te va a descubrir y te va a quitar la sábana y tu desnudez se va a ver. Y esto habla la Biblia de que con un pecado nunca queda oculto. Dice la Biblia que todo sale a la luz. No hay nada que la luz no te la muestre. Y eso es lo más triste. Hace unos días, unos meses atrás, ahí en la congregación donde estoy, empezamos a orar, empezamos a levantar un grupo de mujeres que intercedían todos los miércoles. Cada domingo se nos hacía un esfuerzo tremendo en la reunión. Había algo que nos impedía disfrutar la presencia de Dios. Las hermanas me decían, pastora, se siente algo pesado y a veces sentimos que no aguantamos, y orábamos. Y un día el Señor me dice, empieza a orar, que todo salga a la luz, que haya una limpieza total. Y había personas a las cuales en la iglesia les habíamos invitado a participar, vente, vamos a orar, y llegaban a la iglesia, llegaban los domingos, pero hasta ahí. De repente empezaron a llegar a las oraciones, pero llegaban tarde, llegaban al final, nos involucraban mucho. Pero el Señor me llevó, ve, ora que todas las cosas salgan a la luz. Y empezamos a hacer una oración, Señor, muéstranos tu luz, y en tu luz todas las cosas se van a ver. Las cosas que yo no veo, las cosas que no podemos ver. Empezamos a orar un mes. Al mes exactamente, sale a relucir un pecado de una de ellas. Vivía con un hombre que la maltrataba, y a veces me dirigía a la alabanza. Y la veía hablar en lenguas. Y es la que más se tocaba y lloraba en la iglesia. Y había un pecado oculto. Y Dios lo sacó a la luz. Es más, ni siquiera ninguna de la iglesia se había enterado. Me enteré por fuera. Ya sabes que esta persona está así. Y cuando la descubro y la confronto, me dice, pero es que yo tengo derecho a vivir mi vida. Así es. Y tienes derecho a decidir qué quieres, servir a Dios o seguir en el mundo. No hay necesidad que estés aquí. O sigues a Dios bajo sus mandamientos, bajo su dirección. Pero si quieres disfrutar del mundo, estás en libertad. Decide, escoge. Pero no te engañes y no hagas creer a una iglesia, creer a Dios que las cosas están bien, porque has traído el mal sobre esta casa. No quiso, prefirió irse exactamente el día que se va. Tuvimos una reunión un domingo
y la presencia de Dios descendió tan poderosa sobre mi iglesia, tan poderosa. El Espíritu Santo se hizo presente, porque yo habito en casa limpia, dice el Señor, donde hay limpieza y pureza de corazón, y saco a luz todo lo que está escondido. Limpio mi casa para que yo habite en ella. Yo no habito en lugares sucios. Y eso nos enseñó a vivir, a hablar en santidad y andar en santidad. Eso significa seguir a Jesús de cerca, donde estamos expuestos a que Él nos muestre lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Porque a veces venimos a hacer maldición sobre la casa de Dios cuando mantenemos un pecado oculto en el corazón. A veces tú no te das cuenta que lo que estás haciendo en lo oculto está afectando a todos los que están alrededor tuyo. Esas noches de pornografía, esas noches de masturbación, esas noches de relaciones sexuales con tu novio, con tu novia, sin el consentimiento de tus padres, sin haberte casado, de fornicación, están trayendo un mal sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu iglesia. Y Dios lo va a sacar a la luz. Y es más preferible que lo confesemos antes de que Dios lo saque a luz. Y decirle a Dios, así está mi corazón. Yo no me he querido comprometer porque esto no me permite comprometerme contigo. Tengo que acercarme a Dios en limpieza, en santidad. La Biblia dice en el Salmo, ¿quién subirá al monte de Sión? Y da la respuesta al mismo Salmo, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha llevado sus pensamientos a cosas vanas. Ese es el que puede entrar en la presencia del Señor. Y Dios quiere limpieza en nuestro corazón. No quiere ni que vivamos en la cueva, ni que andemos en las terrazas, ni tampoco que le sigamos de lejos. Dios nos quiere cerca de Él. Nos hizo para estar cerca de Él. Nos ama tanto que nos desea a nosotros. Lo único que Dios desea es bendecirte. Lo único que Dios desea es prosperarte. Lo único que Dios desea es mostrarte su misericordia. Lo único que Dios desea es mostrarte su gracia. Y el poder que trajo esa cruz, la limpieza que trajo esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Eso es lo único que Dios desea mostrarte. No lo rechacemos. Seamos un Juan que estaba cerca del pecho de su Señor. Ahí es donde Dios nos quiere. Que cuando pregunte, ¿dónde estás tú? Cerca del pecho de mi Señor, escuchando su corazón, escuchándolo a Él hablar, escuchándolo a Él decir lo que tengo que hacer, cómo tengo que vivir y cómo le tengo que agradar. ¿Dónde estamos? Y donde desea Dios que estemos. Un Adán que fue sacado del huerto, un Elías que fue sacado de la cueva, un David que fue encontrado en la terraza y trajo males a su vida, pero fue restaurado. Un joven que huyó cuando fue descubierto su pecado y su condición, sin querer comprometerse. O un Juan recostado en su pecho, reconociendo que él era lo único que necesitaba para vivir en la vida. A Jesús solamente. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Dónde quieres estar? Porque eso también es la pregunta, ¿dónde queremos estar? ¿Quieres estar aquí con Cristo? Alíñate a sus mandamientos, a sus ordenanzas. ¿Quieres hacer tu vida y disfrutar? Puedes hacerlo. Eclesiastés dice, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón. Pero te dice esta advertencia, pero sabe que sobre todas estas cosas Dios te va a juzgar. Tú puedes hacerlo como quieras, pero a final de cuentas vas a estar delante de un gran juez y le vas a rendir todo lo que hayas hecho en tu vida y cómo la hayas vivido. Nada como disfrutar ahora de su presencia y de su gracia. Yo quiero que te pongas de pie en esta noche. Dios quiere llevarte a que examines tu corazón. ¿Alguien me puede ayudar? Gracias, querido. Dios quiere que examines esta noche tu corazón. ¿Dónde estás? Probablemente has estado pasando depresiones. Has estado triste, angustiada, temerosa al futuro.
No sabes qué hacer con tu vida. No tienes planes, no tienes un propósito, no tienes un objetivo a donde llegar. Y eso te deprime, te frustra. De repente te desanimas. Alguna situación. Quizás Dios no te ha respondido como tú has esperado. Quizás esperabas que Dios te respondiera abriéndote puertas en una universidad donde querías, en un trabajo que querías, en una ciudad donde querías. Y a Dios no le ha placido hacerlo. Y eso te ha deprimido. Te has sentido mal porque Dios no te ha respondido como tú quieres. No has tenido a los padres que esperabas. Has estado batallando en la relación con tus papás y eso te ha deprimido. Llevas días, meses, años orando por ellos, pidiendo por ellos, por mantener una buena relación. Quizás tus padres son alcohólicos, son violentos, son iracundos, son indiferentes a tu necesidad. Quizás nunca se han preocupado por ti. Y eso te ha deprimido, te ha entristecido el corazón. Y aunque buscas a Dios, hay un vacío en tu corazón. Porque estás triste, porque estás molesta, porque te sientes sola, te sientes solo. Ha habido veces que has estado en esta casa, en estas reuniones, y no encuentras confianza en quién depositarle lo que tú estás necesitando. O quizás estás pasando un momento en que estás desanimado por algunas situaciones en la vida, porque no esperabas los amigos que estuvieran a tu alrededor te traicionaran, hicieran algo contra ti, o simplemente porque no has querido dar un paso de fe, tienes temor a darle tu corazón totalmente a Dios. Jesús está aquí. Pagó un precio tan grande por ti, por mí. Y cuando estaba en esa cruz, pensó en ti, pensó en mí. En las tristezas, en las pérdidas que íbamos a tener, en las burradas que íbamos a cometer. Él pensó en todo eso. Varón experimentado en quebranto. Cuando ha habido vacíos en mi corazón, cuando ha habido dolor, cuando ha habido pérdida, su palabra me lleva a animarme, a confortarme, a decirme: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. En ningún momento Dios te ha dejado. No se ha olvidado de ti, ni de tus necesidades, ni de tu corazón. Él solamente quiere tenerte cerca como tenía a Juan en su pecho. Y a veces quisiéramos estar así, solamente recostados en el pecho del amado Jesús. Yo quiero que esta noche cierres tus ojos y reflexiones en tu corazón y le digas: Señor, realmente no sé dónde estoy ni hacia dónde voy. Si esa es tu condición, si esa es lo que estás viviendo, o si sabes dónde estás de los lugares que mencioné, puedes decirle: sabes que sí, estoy en la terraza, estoy en esa pereza, no quiero nada, esa apatía que me ha vuelto indiferente e insensible quizás. O sí estoy, Señor, siguiéndote solo de lejos porque no he querido comprometerme. No me enseñaron que el compromiso era algo bueno. Pero quiero acercarme a ti. Acércame a tu luz. Acerca mi corazón a ti. Los días son malos y te necesito a ti dentro de mí. Porque necesito tomar decisiones. Necesito tomar, Señor, objetivos en mi vida, sueños que realizar, pero necesito que tú estés conmigo.
Quiero salir, Señor, y determino salir de esa cueva de tristeza, de dolor, de apatía, de indiferencia. Quiero salir de esos lugares donde no me ha traído ningún bien, solamente me han traído males, me han traído apatía e indiferencia. Hoy, Señor, determino salir, determino arrancar de mi corazón todo aquello que no te adora, todo aquello que no te sirve. Determino que el fuego de tu Espíritu, Señor, queme toda aquella basura que está dentro de mi corazón, para que tú me limpies, para que tú me santifiques y muestres tu amor sobre mí. Muéstrame tu amor, Señor, muéstrame tu amor. Revélate a mí en esta noche, revela tu gracia en mí. Revela, Señor, la sangre de Cristo derramada en la cruz en mi corazón. Revela el poder de esa cruz en mí. Revela el poder de esa cruz. Vamos, acércate a Dios. Acércate a Dios. Empieza a pedir limpieza. Empieza a dar pasos de fe. Empieza a caminar en la dirección divina. Lámpara es a nuestros pies su palabra, lumbrera nuestro camino. Deja que la palabra se revele hoy a tu corazón. Deja que la palabra hoy toque tu corazón. Deja que Dios se muestre a tu corazón. Es Dios hablando a tu vida, hablando a tu corazón. Escúchalo a Él. Es su voz, es su palabra, es su dirección. Dios hablando a nuestro corazón. Adán perdió la oportunidad de estar en el mejor lugar. Hoy podemos nosotros recuperar esa relación con Dios una vez más. Padre de gracia, aquí estamos. Cada joven, cada señorita hoy, Dios, delante de ti, para entregar tu corazón, Señor, su corazón a ti, para que sea limpio, santificado en el poder de tu palabra. Límpianos, 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 examínanos en profundidad. Saca todo lo oscuro, todo lo sucio, saca todo aquello que estorba dentro de nosotros y santifícanos en tu palabra, que tu palabra es verdad. Llévanos a Jesús. Espíritu Santo, llévanos a Jesús. Llévanos a Jesús. Llévanos a Jesús. Renuévanos, renuévanos. Vamos, dile al Señor, renuévame. Renueva mi mente, renueva mi corazón, renueva mi vida. Despierta hambre en mí, despierta hambre en mí. Despierta hambre en mí por tu palabra. Despierta hambre en mí, Señor. Redarguye mi interior. Toma mi corazón una vez más. Haz conmigo, Señor, como lo habías planeado desde el principio. Haz lo que tengas que hacer en mi vida, como quieras hacerlo, como desees hacerlo, pero hazlo en mí, Señor. Tócame una vez más. Tócame una vez más. Acércame a ti, acércame a ti, acércame a ti. Acércame a